Gracias, Benjamín. Sí, me parece este seminario, como antes de partir, quizás como súper interesante. Bueno, yo lo aproveché para explorar una idea que no había podido tener tiempo, como que solo tener una fecha me obligó a hacer algo y va a campo. O sea, no sé, voy a mostrar algo un poco loco quizás, pero que a mí me entretiene mucho y bueno, no sé, cualquier comentario será bienvenido. Le puse detectando nubes con métodos no supervisados, eh, pero no está súper genérico el título porque no sabía bien cómo iba a resultar lo que quería hacer. Así que un poco la tónica de esta presentación va a ir como respondiendo a esta pregunta. ¿Qué nube estoy diciendo? ¿Por qué quiero detectarla? ¿Por qué usar métodos no supervisados? Y luego con eso como mostrarles la exploración preliminar que he estado haciendo y los próximos pasos que pretendo hacer cuando tenga tiempo. Entonces, ¿qué nube? Bueno, como decía Benjamín, igual yo estudio nubes estratocúmulo costeras, que son un tipo de nubes que se dan con mayor frecuencia en las latitudes medias, como acá podemos ver la costa de California, la costa de Perú, Chile, la costa de Perú, de Namibia. Son nubes bajas y que tienen un gran impacto en el cambio, o sea, en el enfriamiento del planeta, por lo cual son muy estudiadas también en términos de cambio climático y su complejidad debido a la turbulencia que existe en la capa límite atmosférica hace que sea una de las nubes que tiene todavía mayores como incertezas en cuál será el futuro como de estas nubes bajo otros escenarios climáticos. Desde otro punto de vista, las nubes también son muy interesantes desde muchos puntos de vista. Uno es como el tema de las escalas de longitud, por ejemplo, si ven abajo a la izquierda una imagen satelital sobre la costa de California, ven como una gran eh, como mancha blanca que parece ser como una capa nubosa muy homogénea, ¿verdad? Pero si ven en la de abajo a la derecha, ven una imagen desde el suelo, o sea, pueden como observar escalas de longitud menores y apreciar que en realidad se ve bastante heterogéneo. El campo de nubes es, como les decía yo, se desarrolla en la capa límite atmosférica, hay mucha turbulencia y el problema se parece mucho al problema de Rayleigh Bernard, solo que con mayores complejidades. Pero básicamente abajo se está enfriando la Tierra, arriba se está enfriando, perdón, se está calentando la Tierra abajo, arriba se está enfriando por efectos radiativos y se genera una convección muy fuerte en toda la capa límite atmosférica, donde se generan las nubes. Y esas nubes tienen, por supuesto, un gran impacto en la radiación solar. Esta es una como serie de datos de radiación global horizontal en San Diego, California. Que ustedes ven aquí que la presencia de las nubes en la mañana está impactando. Los datos azules son los datos medidos reales y las líneas rojas son como lo que tendría un cielo claro. Entonces se distinguen dos etapas, yo puedo distinguir dos etapas bien claras. Primero la nube se está solo adelgazando y llega a un punto donde la nube se empieza a romper y se genera una gran variabilidad. Entonces una de las grandes preguntas que yo tengo es cómo puedo caracterizar mejor esta variabilidad, si puedo de alguna manera enlazarla con las propiedades espaciales de las nubes. Entonces esa es un poco la motivación para la idea que quiero mostrar. Y acá hay un video igual de una cámara de cielo, también en California, donde ven como el mismo proceso de disipación, eh, como lo que vimos aquí en la serie de tiempo, pero acá entonces el campo de nube se va adelgazando y eventualmente se rompe y los pedacitos que quedan se van achicando hasta que finalmente está despejado. Es un proceso dinámico que pasa en una escala de horas y que es bastante complejo y bueno, todavía quedan muchas preguntas por responder básicamente. Entonces, mi objetivo un poco es tratar de usar técnicas que puedan ayudarme a comprender los procesos de disipación costera. Y es súper difícil simplificar la dinámica que está ocurriendo porque, como vimos ahí en el video, naturalmente uno podría empezar a pensar como de esta manera en la que puse aquí los esquemitas, en que tenemos una nube con alguna forma extraña y se va despedazando en otros pedacitos de nubes hasta que haya un número grande de objetos como en el espacio que finalmente se achican y desaparecen. Pero esta es como una visión dinámica muy, muy complicada, como que si yo quisiera caracterizar la geometría es súper raro, si yo quisiera decir como cómo se separa, también es un poco complicado. Entonces, como que una idea que puede ser como más fácil, aquí le puse como mejor opción, es que yo quizás podría detectar solo los centros de las nubes y decir que al final esos centros son los que estarían como despedazados, pero en el inicio estos centros están conectados. Entonces, esta idea un poco me permite decir, ok, puedo mezclar, o sea, puedo describir la dinámica de la disipación mediante como esta dinámica de cómo
estos centros se van desconectando a medida que pasa el tiempo. Entonces es como una visión dinámica un poco más fácil, pero aparecen entonces las preguntas clave que son otras, que son, ok, pero entonces, ¿qué es una nube? Y después, ¿qué sería el centro de una nube? Que es una decisión súper arbitraria. Una nube no es tan arbitrario, es como donde hay agua líquida que está en suspensión. Para este tipo de nube casi nunca llueve, así que podemos asumir que la precipitación no importa, que solo siempre que tenemos agua líquida va a ser una nube. Pero ¿qué es el centro de la nube? ¿Qué es? ¿Dónde está más concentrado? ¿Dónde está subiendo el aire? ¿Dónde está bajando? Como que hay muchas... es muy difícil decir cuál es el centro de la nube, así que no hay una respuesta como sencilla para esto, si es que hay una. Entonces esa es un poco la razón por la que quise explorar los métodos no supervisados. Un método no supervisado no requiere ningún parámetro como que yo le dé al método y por lo tanto se supone que la detección debería ser menos arbitraria, debería tratar de reconocer los patrones que existen naturalmente ahí y indicarnos si es que eso tiene algún sentido o no. Entonces la pregunta de investigación un poco que tengo aquí para hoy no es tanto de la dinámica todavía, porque bueno, en algún momento quizás llegue a eso, pero por ahora, ¿pueden estos métodos detectar los centros de las nubes bien? Donde bien está entre comillas, porque tampoco es claro cómo puedo decir, ok, esto está bien. Entonces lo que quiero probar hoy es usar datos de simulaciones de Large Eddy Simulations que corro en la capa límite atmosférica, o sea, tengo un campo, un dominio 3D, pero tiene ciertos problemas, igual como que no son datos perfectos. El dominio es periódico en las direcciones horizontales, por cómo resolvemos numéricamente el problema, así que eso es una banderita roja que podría ser un problema. Y por input al método por ahora, solo le voy a pasar el contenido de agua líquida, que yo lo denomino aquí como QL, que es como el ratio de masa de agua en contenido en masa de aire. El problema de esto es que si no hay nube, si hay un punto en donde no hay una nube, significa que es cero este contenido de agua líquida. Y por lo tanto hay muchos puntos que van a ser cero. O sea, vamos a tener una distribución que no es para nada gaussiana, que también es algo como banderita roja porque no es muy amigable con los métodos como de detección automática, que generalmente uno tiene que normalizar y si la distribución que tenemos de alguna variable no es bonita, puede que salga cualquier cosa. Y vamos a ver que eso es un problema efectivamente. Y los métodos que quiero, contrastar ahora por tiempo, solo revisé y traté de usar el K-means, que es uno muy famoso para clasificación no supervisada, y lo quiero comparar de manera cualitativa nada más con usar un threshold o un valor mínimo usando percentiles, o sea, poner un valor estadístico y con eso clasificar dónde estaría como la parte más concentrada de la nube, por ejemplo. Entonces, ¿cómo más o menos se ven estos datos? Para tener una idea, yo solo voy a trabajar con un snapshot, o sea, solo un tiempo fijo, y voy a tener un campo que está súper nublado. Entonces, como ven abajo en la figura, lo que están mirando aquí, este LWP o Liquid Water Path, es el contenido de agua líquida que yo integro en toda la vertical, o sea que si yo mirara de arriba de la nube, más o menos vería esto si pudiera como ver el grosor como de agua, algo así. Entonces pueden ver que hay una textura muy característica, que además si yo quisiera solo obtener cuántos objetos tengo aquí, solo veo un objeto o quizás dos, hay una parte aquí que estaba como desconectada, pero no son como, aquí podrían haber como 20, 30 centros, como, no sé, como algo que nos llame la atención, ¿verdad? Como que claramente acá está más concentrado que acá, qué sé yo. Pero la detección automática, o sea, si yo digo solo dónde hay nube, es una nube con agujeros. Y esto es lo que hace el problema tan difícil. Entonces, esto es como lo que tenemos y yo a este problema le quiero meter en la clasificación no supervisada. Pero no lo voy a hacer con este sería un campo bidimensional, yo en realidad lo voy a hacer con el campo tridimensional. Mi dominio es bien grande, así que cada vez que lo trataba de plotear era un gran trabajo, así que aquí solo estoy mostrando como un isocontorno de dónde estaría la nube en un pedacito nomás del dominio, que se ve medio extraño quizás, pero solo quiero que vean que hay una textura muy característica de cómo es la parte superior de la nube, cómo es la parte inferior, cómo se forman estos agujeros. Es bien bonito, pero también es muy, muy complicado. Pero aparte de eso, les quiero como meter no sé, como introducir algunos problemas o como curiosidades de este tipo de datos.
Si yo voy y calculo en diferentes altitudes cuál es mi como composición, cuántos píxeles, por ejemplo, o voxeles tengo nublados, voy a obtener este gráfico como de fracción nubosa en función de la altura, y entonces veo que hay una parte donde empieza a haber nube y donde termina la nube a cierta altura, y entre medio hay varios niveles con diferentes grados de nubosidad, que básicamente representan un poco la forma promedio que tiene como el campo de nube en el dominio. Entonces, eso es una cosa. Yo si analizo esto en diferentes alturas, voy a tener diferentes resultados un poco. Así que la altura es un parámetro independiente un poco en este problema que es muy importante. Y por lo mismo, la mayoría de las propiedades de las nubes o de la capa límite atmosférica se hacen como de manera vertical. Y yo por aquí, por ejemplo, tengo el promedio de este contenido de agua que yo les decía, que aumenta con la altura. Este es un efecto debido como a la temperatura que baja, ¿verdad?, con la altitud, y por lo tanto a medida que yo subo está un poquito más frío en temperatura absoluta y por lo tanto se puede saturar más el agua. Este es un problema también porque si yo digo que tengo un valor global como de threshold para decir dónde está más concentrado, siempre me va a tirar más hacia arriba, ¿verdad? Así, esto es algo que igual se puede considerar, pero que a buenas y primeras no lo voy a hacer y después voy a decir, ok, eso es porque no lo consideré. Y acá abajo hay un ejemplo. Si yo me paro en la altitud en la que tengo mayor nubosidad y hago un barrido, ploteo la distribución que tengo de este contenido de agua, veo, como yo les decía, una distribución que es para nada gaussiana, donde tengo muchos ceros inicialmente, debido a que siempre hay puntos que no están nublados, y luego puntos que tienen una distribución como un poquito más skewed a la derecha. A medida que yo subo o bajo, la proporción de ceros va subiendo, porque claramente va cambiando la fracción nubosa. Pero esta es como de las características y problemas que vamos a tener con esto. Entonces, lo primero que hago un poco, solo probar ideas, hago esta idea de los percentiles. Si tengo arriba lo que tenía antes, que sería toda la nube, yo voy cambiando un poco el valor mínimo y aceptando más o menos valores, y puedo como acceder a los, no sé, centros más concentrados de agua. Y esos serían como los resultados que yo obtengo. Pero, como ven acá a la izquierda abajo, un poco voy perdiendo lugares del dominio también, donde sí veía que tenía nubes, y no está claro. Sí, quizás eso localmente también podía ser un centro, pero yo voy perdiendo un poco la información local al tener parámetros un poco más globales. Igual estos percentiles no es un percentil global para toda sino que es un percentil diferente por cada altura. Yo voy haciendo eso como de manera escalonada para respetar este crecimiento que tiene el agua. Pero bueno, de manera, como lo vean mejor en slides, 3D un poco extraño. Arriba tengo el campo de agua líquida, la segunda tengo como la nube real, todos los puntos que tienen algo de agua, y ahí vamos viendo cómo cambia y cómo es que efectivamente puedo detectar centros más pequeños a medida que aumento mi threshold. Pero no queda claro cuál sería, ¿verdad? Porque tiene esta arbitrariedad. Entonces ahora pruebo K-means. Para los que no conocen, K-means es un método que tiene por objetivo particionar un set de datos en un número de conjuntos que es un número que yo determino, que es K, y minimiza la distancia al cuadrado de cada dato al centroide de cada conjunto, donde el centroide es el promedio en este caso, por eso se llama K-means. Hay otras variantes de este método que son K-medians o K-medoids, donde usan el primero la mediana como centroide y el otro ocupa un punto de los datos siempre como centroide. Son variaciones que, depende del problema, pueden ser mejores o peores, pero que hay que explorar. Siempre es necesario un tratamiento de datos, una escala tratando de normalizar los datos, como quitándole el promedio y dividiendo por la desviación estándar siempre. Y un problema bien grande, o como un método que uno se ocupa, es como cómo definir el número K, y está como este método del codo, donde uno trata de buscar más o menos dónde cambia la pendiente, y con eso determina cuál sería como un valor recomendable. Hay otros métodos también, pero por ahora yo me fui con lo clásico, así que para esto me daban 4. Que representa cada clúster, lo muestro aquí un poco. Entonces el de arriba de nuevo es el contenido de agua, el de abajo era la nube real, en todos los puntos que tienen algo de agua, y aquí veo lo que me está entregando el método, tal cual lo puse.
vemos que efectivamente hay un clúster que detecta los objetos nube, pero vemos que no llega como a la base que debería llegar, como que está siempre concentrado muy arriba. Y eso en realidad es un problema de normalización. Yo llegué y normalicé sin considerar este crecimiento que les decía con la altura. Entonces, vuelvo a visitar esto como, ok, no es normal la distribución, es algo complicado, tenemos estos ceros, así que lo que voy a hacer es que voy a rellenar todos los puntos donde no tengo nubes con números, o sea, con nans, luego voy a normalizar con el promedio y la definición estándar en función de la altura, y con esos datos, solo los que donde tengo números, voy a meterlos al k-means de nuevo y veo qué pasa. Entonces ahora corro esto de nuevo, me dan que debería tener 5 centroides en vez de 4, y los resultados son los que muestro acá. Entonces tengo 5 clusters, el 5 en realidad de 0 a 4, el 5 son mis nans que ven acá en blanco, como lugares donde no hay nubes efectivamente. Y se puede ver que hay una mejor forma, se llega a la base, pero la consistencia de los clusters no es clara, como que los interiores que están dando son más variados, así que, no sé, quizás 5 es mucho, puedo probar con 2, aunque sé que me va a dar como peor clasificación en base a las distancias, y no es mejor, en realidad el 5 estaba mejor, pero no es trivial tampoco. Entonces finalmente aquí una comparativa igual, estoy un poquito pasado de tiempo, pero lo que nos está dando con k igual a 5, en algunos casos es medio difícil de interpretar, pero por ejemplo acá estoy resaltando igual que en los lugares rojos sí logro ver alguna consistencia entre lo que me entregan los clústeres y lo que está entre el percentil 25 y la imagen como original de nube, así que eso está interesante. Estaba tratando de como hacer un matching para crear un indicador que me dijera como si esto como que es consistente o no, pero no lo he terminado, así que, bueno, conclusiones nomás. Los métodos supervisados ofrecen una alternativa a criterios que son tradicionalmente arbitrarios para detectar nubes en base a este QL, pero la normalización y el pretratamiento de datos es clave, y obviamente no es trivial, como vimos, yo por los datos me va a dar cualquier cosa. Así que igual requiere un estudio de sensibilidad en términos de que puedo igual ponerle más ojo a eso, y hay otras maneras de normalizar que podría estudiar para ver qué tan diferente me da. Queda por confirmar si los objetos son centros válidos, pero está el cómo aquí que no es trivial porque, de nuevo, es un poco arbitrario definir qué es un centro, así que estoy trabajando como en una métrica para eso, pero va a ser un poquito extraño. También, bueno, para el futuro probar otros métodos como el K-Methods y el K-Medians, añadir otros campos, en particular velocidad vertical y temperatura, que agregan como características físicas que sabemos que tienen que ver con la posición de las nubes. Y por último, la periodicidad del dominio. No deseo publicar la detección por ahora, pero no sé si al futuro lo hará. Eso, solo quería poner la última, que en una conferencia la semana pasada vi otros usos de detección automática, donde tienen como un GitHub con un montón de datos de satélites que tiran láser y que tiran radar. Entonces tienen perfiles verticales y van haciendo como diferentes técnicas para clasificar los tipos de nubes que van como recorriendo. No sé, ahí están los datos disponibles, están listos en el repositorio. Lo digo por si alguien quiere jugar eventualmente, hay un montón de cosas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muy interesante. Muy entretenido el tema. ¿Alguien tiene preguntas? Yo puedo hacer una. Entonces, ¿estás clasificando según el contenido líquido? Claro, sí. Inicialmente quería hacer eso. Creo que igual, como decía, temperatura y velocidad van a aportar más información. Claro, para la dinámica. Pero, entonces los clústeres corresponden a nubes con mucha agua, nubes con poca agua y nubes sin agua. O sea, no nubes. Más o menos. Como que, o sea, igual también le pasé la posición y el contenido de agua, pensando en que como que pudiera hacer como, no sé, como considerar que localmente estuvieran como puntos más cerca que otros.
No, muy interesante porque después se podría, entiendo que la idea es calcular estas matrices de probabilidad de transición para Exacto, tener un modelo sí. estadístico. Eso está siendo Ujú. súper exitoso en modelos para flujos turbulentos. Entonces yo creo que es una dirección muy interesante. Se podría hacer algo. Hay algo ahí. Bacán.